Valentina es una joven sencilla, nacida en un pequeño pueblo y creada con valores de humildad y trabajo duro. Aunque actualmente vive en la ciudad, prefiere vestirse de forma modesta y pasar desapercibida, ya que nunca le han interesado las apariencias ni el lujo. Un día, decide celebrar sola su reciente graduación universitaria en un restaurante de lujo en el centro, soñando con un momento especial para sí misma. Al llegar, su vestimenta discreta y su aspecto sencillo llaman la atención de los empleados del lugar quienes, juzgándola solo por su apariencia, la tratan con desdén y le piden que abandone el local, alegando que no corresponde a la clientela habitual. Humillada frente a los demás presentes, Valentina recoge sus cosas con lágrimas en los ojos, pero antes de salir, un Ferrari rojo, llamativo y elegante, se detiene en la entrada del restaurante. De él desciende Alessandro, su esposo, un joven magnate de la industria tecnológica, conocido en la ciudad por su fortuna y simpatía. Al ver a Valentina afligida, rápidamente comprende la situación, con serenidad pero firmeza, exige explicaciones al gerente y a los empleados por el trato irrespetuoso hacia su esposa. El giro inesperado ocurre cuando Alessandro revela públicamente no solo su relación con Valentina, sino también que él es el nuevo dueño silencioso del restaurante, algo que incluso los trabajadores desconocían. La revelación causa alborozo y pánico entre los empleados y clientes, quienes intentan justificarse, pero ya es tarde. En el clímax, Alejandro despide a los empleados responsables y nombra a Valentina administradora del sitio, dándole a ella la oportunidad de transformar el lugar en uno donde todos sean bienvenidos, sin importar su aspecto. Los antagonistas enfrentan las consecuencias de sus prejuicios y prácticas discriminatorias, mientras Valentina se reivindicada y más segura de sí, mostrando que el verdadero valor de una persona está en su esencia y dignidad, no en su apariencia exterior. El tema central subraya la importancia de no juzgar a nadie por las apariencias y la victoria del respeto sobre la soberbia. Valentina siempre había sentido que el bullicio de la ciudad era ajeno a ella. Había llegado 5 años antes, dejando atrás el olor a pan recién horneado del pueblo de su infancia y los atardeceres tibios que pintaban de naranja los caminos de tierra. En la capital, las calles parecían tener prisa, la gente esquivaba miradas y los edificios, altos y brillantes, la hacían sentir diminuta, como una flor silvestre creciendo junto a una vía de tren. Sin embargo, nunca permitió que esas sensaciones la apartaran de sus metas: estudiar, superarse y, sobre todo, mantener siempre la humildad y la bondad aprendidas de sus padres. Ellos, campesinos de manos gastadas pero corazones enormes, le enseñaron que lo que ve él nunca se puede ver a simple vista. Fue con ese espíritu que Valentina recorrió la universidad, sacrificando noches de descanso, aprendiendo a convivir con la soledad y la incomodidad de no pertenecer, pero sin perder nunca la calidez de su sonrisa. El día de su graduación le envuelto en una calma melancólica. Tenía todo lo que había deseado, salvo la presencia de sus padres, quienes, aunque cocinando sopas y atendiendo animales a kilómetros de distancia, no pudieron viajar hasta la ciudad. Valentina entendía que no era cuestión de amor simplemente, el dinero no alcanzaba. Con su vestido celeste de algodón, aquel en el que su madre remendó el bajo después de una tarde de juegos bajo la lluvia. Y los záparos negros, brilados 1000 veces pero gastados en los bordes, decidió celebrar sola. No quería una fiesta ruidosa ni el bullicio de amigos que se iban a perder en el tiempo. Solo deseaba un instante para sí misma, una experiencia que cerrara ese ciclo y le recordara que, aunque pequeña, ella podía conquistar la ciudad con tenacidad. Por días, había ahorrado parte de su sueldo en una tienda de libros y finalmente escogió el mejor restaurante del centro, ese lugar donde las vidrieras reflejaban luces doradas y los camareros vestían smoking. Mientras caminaba por las aceras cubiertas de hojas recién caídas, sentía el golpeteo suave de sus pasos retumbando en su pecho. Un atisbo de nerviosismo la acompañaba. Después de todo, nunca había estado en un lugar semejante. Al llegar,
Siqued parada unos instantes frente a la fachada imponente, con letreros resaltando menús exquisitos y precios desorbitantes. Nadie en el pueblo hubiera pagado esa suma siquiera en un mes por comer, pero para ella era un capricho legítimo, premio a su esfuerzo silencioso. Se acomodó el pilo detrás de la oreja, respiró hondo y cruzó la puerta. Dentro, el ambiente olía a perfumes caros y especias desconocidas. El mármol blanco relucía bajo una lámpara de araga y las risas quedaban atrapadas en la suavidad de una música instrumental que no reconocía. Caminé despacio hasta la recepción, sonriendo tímidamente al camarero que la miró de arriba abajo, frunciendo apenas los labios. Valentina nota de inmediato el juicio calado en la mirada ajena y destelló incómodo apenas un parpadeo de desdén. «Buenas tardes, ¿a ti reserva?», le preguntó el hombre, acomodando con fastidio el nudo de la corbata. Sí, a nombre de Valentina Rojas», respondió ella, bajando inconscientemente el volumen de su voz. El camarero oyó la libreta con brusquedad, sin dignarse sonreír ni mirarla de nuevo. Casi podía sentir el peso de los ojos de los demás clientes sobre su ropa sencilla, sus zapatos viejos, el peinado improvisado con una liga que ya había perdido elasticidad. Finalmente, el hombre sintió de mala gana y señaló una mesa en la esquina, apartada de las ventanas por donde la luz comenzaba a filtrarse. Caminar hasta allí fue un ejercicio de dignidad. Valentina mantuvo la cabeza alta, repitiéndose que aquel día era suyo, de nadie más. Se sentó, dejó su bolso en el regazo y contempló el ambiente, intentando no escuchar los murmullos ni sentir el vacío creciente de la indiferencia. «Qué curioso», pensó, «cómo las apariencias pueden pesar más que un título universitario colgado en la pared. ¿Alguna vez te has sentido observado o juzgado por tu aspecto? A veces los primeros minutos en un lugar nuevo pueden determinar cómo nos sentiremos después». Un camarero se aproximó y le tendió la carta con un movimiento rápido y mecánico, sin mirarla. Mientras ella repasaba con el dedo los platillos, tratando de comprender ingredientes desconocidos, escuchaba risitas y comentarios al otro lado del salón. «Vendrá a pedir una limosna», susurró una mujer mayor, perfumada con notas de almizcle y rodeada de colares relucientes. El comentario le atravesó la piel, pero fingió no haberlo escuchado. Recordó entonces una frase de su abuela: «Quien sabe lo que ve, no pide permiso para brillar». Pidió un plato sencillo, risotto de setas y un vaso de agua. El camarero apenas la miró y, levantando una ceja, repetía el pedido en voz alta, como si quisiera que los demás oyeran lo poco que esa joven había solicitado. Valentina sintió el rubor subirle por las mejillas, el corazón golpearle el pecho con fuerza. Decidió mirar por la ventana y perderse en sus pensamientos, recordando los días en los que recogía el niño junto a su padre y la comida era simple pero llena de historias. El tiempo transcurría lento. El restaurante se llenaba poco a poco y a medida que llegaban más clientes, vestidos con trajes elegantes, relojes costosos y peinados impecables. Valentina sentía que cada centímetro de su cuerpo se hacía más pequeño. El risotto tardó en llegar mucho más que a las otras mesas. Cuando finalmente lo sirvieron, el camarero lo dejó con desdén y el plato se deslizó peligrosamente sobre el borde antes de estabilizarse. Nadie le ofreció pan ni amenidades. Nadie le preguntó si deseaba algo más. Comió despacio, luchando por disfrutar un sabor que, en otras circunstancias, hubiera saboreado como un manjar. De repente, una pareja pasó junto a su mesa y le dirigió una mirada tan fría que Valentina prefirió hacerse invisible. Terminó de comer, lam con timidez al camarero y pidió la cuenta. Pasaron 20 largos minutos sin respuesta. Finalmente se levantó y hizo señas desde la mesa. Al acercarse, él fingió buscar algo en su libreta, como si su pedido fuera una molestia. «Disculpe, la cuenta», repitió. El hombre la contempló con descaro. «¿Está segura de poder pagarla?», dijo, lo suficientemente alto para que la mesa de al lado escuchara. Valentina sintió un nudo en la garganta. Sacó los billetes cuidadosamente doblados, contó el dinero varias veces y lo dejó sobre la mesa. Mientras lo hacía,
El camarero lo toma antes de que terminara, comprobó con los ojos y al ello sin dar las gracias. Al levantarse para salir, una mano diferente la detuvo en el hombro. Era el gerente, un hombre robusto de traje azul. Su expresión no era amistosa. Señorita, lamentamos comunicar que este establecimiento se reserva el derecho de admisión. Le agradeceríamos que abandonara el local, dijo en tono firme, bloqueando el paso y llamando la atención de varias personas a su alrededor. La humillación la golpeó como una ola helada. Valentina sintió ojos cargando en ella, cuchiquillos, miradas divertidas o piadosas. Se elevó la mano a la boca, el temblor apenas contenido. Recogió rápidamente su bolso y su chaqueta. Sintió el picor áspero de las lágrimas luchando por salir. Antes de cruzar la puerta, una explosión de motores la interrumpió. Fuera, bajo la luz mortecina del atardecer, un Ferrari rojo descendió la avenida con elegancia y se detuvo con precisión frente al restaurante. El murmullo de asombro se levantó en la sala y Valentina, paralizada en el umbral, vio descender del vehículo una figura que le resultaba tan familiar como el aire limpio de las noches de su infancia. Era Alejandro, su esposo, alto, atractivo, con una sonrisa fácil grabada en el rostro y un brillo decidido en la mirada. Observó la escena desde la entrada, captando de inmediato la angustia de Valentina. Él sintió que el tiempo se detenía, como si el destino hubiera decidido reivindicarla ese mismo día. ¿Qué haría si, de repente, el mundo que parecía ignorarte cambiara en un instante? Alejandro apenas había frenado y sentía en la piel el calor de las miradas, esa mezcla de admiración y sorpresa tan típica de quienes ven mezclar lujo y misterio en un solo gesto. Él no era ajeno a ser reconocido en la ciudad el joven magnate que había revolucionado el panorama tecnológico, el hombre detrás de las aplicaciones que muchos llevaban en sus móviles, cuya estampa era habitual en revistas de finanzas y eventos benéficos. Pero allí, en ese instante suspendido a las puertas del restaurante, no importaba su fama ni su fortuna. Solo importaba Valentina, la mujer que permanecía estática en el umbral, con los ojos empanados, la postura herida y el orgullo desmoronándose en silencio. El sonido de los tacones de Alejandro en el mármol resonó como un eco solemne entre las conversaciones nerviosas. El gerente, que Adán sostenía la puerta medio abierta, se giró hacia él, dispuesto a dar la bienvenida a un cliente tan notable, sin sospechar aún el vínculo entre ambos. Los camareros dejaron, casi al unísono, de moverse por las mesas para espiar con curiosidad fingida. Apenas Alejandro encaró de frente a Valentina, su expresión cambió de inmediato, la sonrisa fácil se tornó preocupación y la mirada, habitualmente segura, se hizo afilada. Lentamente, sin perder la compostura, extendió la mano a su esposa, que apenas podía ocultar el temblor de los dedos. ¿Y qué ha pasado aquí? Su voz, templada y profunda, solo necesitó esa pregunta para sembrar la inquietud en quienes habían presenciado la escena, aunque muchos no imaginaran la tormenta que se avecinaba. Valentina no respondió de inmediato, sentía como el nudo en la garganta la asfixiaba, y en su pecho cabalgaban el orgullo y la vergüenza. Hubo un breve instante de silencio, como el golpe seco de una puerta en el viento, antes de que el gerente intentara apropiarse de la situación. Señor, le pedimos disculpas. Tuvimos un malentendido con la señorita. Balbuceó bajando el tono al percibir el peligro latente en la fijeza de los ojos de Alejandro. Él giró el rostro hacia el hombre, calibrando cada palabra antes de pronunciarla. Malentendido. Preguntó, buscando el rostro de su esposa para encontrar señales. Valentina asintió apenas, la cabeza inclinada, mientras sus manos jugaban inquietas con el borde de su bolso. Alejandro se acercó a él y le acomodó el cabello con ternura, ignorando por completo las miradas. Luego, dirigiéndose al personal, pregunta de nuevo. ¿Les parece habitual hacer sentir incómodos a sus clientes? Porque mi esposa claramente lo está ahora mismo. Un murmullo de incredulidad recorrió las mesas. Su esposa. Susurró alguien, y el comentario se disolvió entre las copas y el estupor de los presentes.
La pareja mayor de la mesa del fondo entrecerró los ojos, la mujer de los colores sujetos entre sus dedos, como si intentara atrapar la vergüenza antes de que la alcanzara. ¿Que alguna vez has presenciado cómo una sala entera cambia su atmósfera cuando la verdad cela la luz? Mientras tanto, Valentina sentía la ola de atención desplomándose sobre ella. No sabía si debía sentirse protegida o aún más expuesta. Una parte de sí misma deseaba salir corriendo, pero otra, quizás la más profunda, la que había aprendido a resistir, mantuvo los pies anclados al suelo. Alejandro seguía con la mirada al gerente, que ahora empezaba a sudar bajo el nudo apretado de su corbata azul. Le aseguro que la clientela de nuestro restaurante suele cumplir cierto perfil. Intentó explicar el gerente, recibiendo un gesto cortante de Alejandro. Ese es el problema exacto, le interrumpió con calma gélida. El perfil no está escrito en ningún reglamento, pero sí en prejuicios. Dígame, es habitual negar el servicio a una mujer que está perfectamente vestida, que viene a celebrar una fecha especial y que ha pagado su cuenta como corresponde. El camarero que había atendido a Valentina se encogió casi imperceptiblemente, desplazándose hacia el fondo del restaurante con la cabeza agachada. Otros dos empleados cruzaron miradas inquietas. El silencio se prolongó, solo roto por el murmullo incómodo de los clientes, algunos con el ceño fruncido, otros visiblemente arrepentidos de haber sido cómplices, siquiera pasivos, de la escena. Valentina sentía burbujear su rabia, la injusticia acumulada tras años de discriminar por el aspecto y no por el corazón. Aún así, sus ojos se cruzaron con los de Alejandro, quien, sin ceder en su postura de defensa, le sonreía con una ternura secreta, invitándola a permanecer firme. «Valentina», dijo, tomando su mano, «no tienes que irte de aquí si no lo deseas». El gerente, atrapado entre el cliente influyente y la evidencia de lo ocurrido, balbuceó una disculpa vacilante. «No era nuestra intención ofender». Giró la cabeza, buscando apoyo en los camareros que evitaban su mirada. «Buscaré a otro gerente», comenta Alejandro en voz baja, mirándolo con seriedad. «Pero ahora, mi esposa se senta donde ella escocha y será atendida como Maris. ¿Goje alguna objeción?» La pregunta fue un golpe seco que heló la atmósfera. El hombre negó con vehemencia, pero la respuesta ya era innecesaria. Alejandro condujo a Valentina de nuevo al salón, ignorando la mesa que le habían asignado y elevando su mano con determinación hasta una de las mesas principales, justo bajo la lámpara de araña. El murmullo fue creciendo a su paso. La gente esquivaba las miradas, algunas personas sonreían con timidez, o hay otras, menos discretas, los observaban tratando de adivinar en sus gestos algún indicio de venganza. Valentina, al principio, sentía el peso invisible de los juicios, pero mientras Alejandro le acomodaba la silla, Guay se sentaba frente a ella, fue percibiendo que no estaba sola. Estaba con quien la veía por lo que era una mujer valiente y digna, sin importar lo que llevara puesto o cuánto costara su reloj. Mientras tanto, en la cocina, los rumores rebotaban entre los chefs y el personal. Se hablaba ya del esposo millonario, de la joven jubilada, y algunos miembros del equipo se aproximaban a la puerta del salón para ver, discretamente, cómo se desarrollaba la escena. Entre los comensales, la expectativa era palpable. Algunos buscaban disimular su curiosidad tras las copas de vino, mientras otros murmuraban nombres de revistas y rumores sobre las fortunas del hombre del Ferrari. Cuando uno de los camareros se acercó, esta vez titubeando levemente, Alejandro pidió la carta para ambos y solicitó. Además, el menú más especial de la casa es que ni siquiera figuraba a la vista de todos los clientes, sino solo de los privilegiados. La situación cambió de tono. Ahora el personal intentaba recompensar la torpeza inicial con un esmero exagerado, pero el daño ya estaba hecho. Valentina agradeció con una sonrisa cortés, aunque no pudo evitar notar cómo el camarero evitaba su mirada, sabiendo que la había juzgado sin conocerla. Durante la cena, Alejandro intenta recuperar la magia del momento. «Te conozco demasiado bien», dijo con dulzura.
Sé que detestas este tipo de escenas, pero no podía dejar que se salieran con la suya. Valentina lo miró, todavía sintiendo un nudo en la garganta. No quería avergonzarte. Solo buscaba un instante de alegría para mí. A veces siento que, no importa cuánto avance, siempre estaré fuera de lugar en sitios así. Alejandro tomó su mano con firmeza, intercalando sus dedos con los de ella. Ese es el problema del mundo, no el tuyo. Quiero que lo recuerdes siempre. Tú mereces cualquier mesa, cualquier ciudad, cualquier felicidad. Y la era de la sala fue transformándose. Algunos comensales asintieron, discretamente, otros parecían incómodos. Al pasar, la mujer mayor de los Colares evita su mirada y apresuró su paso hacia la puerta, seguida por su esposo, como si oyeran de una culpa recién revelada. Sin embargo, había también quienes, movidos por la vergüenza ajena, empezaban a ver a Valentina con nuevos ojos. La joven que, con dignidad, resistía la adversidad. Mientras cenaban, Alejandro bajó el tono. Quisiera contarte algo, pero necesito que confíes en mí. Sí, anuncia mientras se inclinaba sobre la mesa. Las cosas aquí pueden cambiar pronto. Quiero que sí es parte de ese cambio. Valentina frunció suavemente el ceño, intrigada, pero asintió. El sonrió le apretó la mano. En la sala, la noticia del Ferrari y la identidad del misterioso esposo ya estaba esparcida y algunos de los empleados que antes la miraron con desprecio ahora intentaban acercarse, atentos a cualquier pedido inesperado. Si uno te sentiría así la persona que menospreciaste resulta tener el poder de cambiar tu vida. Muchas veces, los prejuicios ciegan más que las tinieblas mismas. Detalles pequeños flotaron en el aire, los platos llegaron impecablemente presentados, el postre fue servido con una deferencia inusual, y hasta el gerente buscó, con maneras torpes, congraciarse con Alejandro. Valentina no podía evitar la extraña mezcla de incomodidad y alivio. No era venganza lo que buscaba, sino la dignidad que por un instante le habían arrancado. Avanzada la comida, Alejandro pidió un breve momento a solas para hablar con el gerente. Siempre sereno, aunque la tensión en sus hombros lo traicionaba, lo condujo hacia un espacio reservado junto a la barra. Quiero hacerte una pregunta. Inició Alejandro directo con la autoridad de quien no acostumbra a perder el tiempo. ¿Te das cuenta del daño que has causado hoy? El gerente intenta esbozar excusas, hablar sobre protocolos, sobre mantener el nivel del restaurante. Pero Alejandro lo atacó. Esos protocolos no están en ninguna carta. Lo que vi hoy fue humillación, falta de respeto, discriminación pura. Quiero que lo entiendas, porque esto no quedará así. El hombre deja escapar un suspiro, mirando de reojo a los camareros que ahora los observaban desde la distancia. No volverá a suceder, se lo prometo. Le ruego que acepte nuestras disculpas, balbuceó el gerente, consciente de que el poder de cambio estaba frente a él y que, quizás, su puesto pendía de un hilo invisible. Alejandro volvió a la mesa, con la expresión más decidida. Valentina, al verlo, percibió que algo se estaba gestando, un cambio que aún no entendía del todo. El bullicio de la sala trataba de devolver el ritmo habitual, pero una inquietud flotaba en el ambiente. Todos sentían que lo sucedido marcaría un antes y un después en ese restaurante. En medio de esa tensión, la noche avanzó, dejando tras de sí la sensación de haber sido testigos de algo irreversible, aunque todavía nadie pudiera imaginar la magnitud del giro que estaba por llegar. Que alguna vez, después de un momento difícil, sentiste que, aunque todo parecía igual, algo fundamental había cambiado para siempre. El restaurante parecía sumido en una atmósfera irreal alega a la noche, como si las lámparas de arana y los muros de mármol hubieran sido testigos de un terremoto imperceptible, solo detectado por quienes sabían prestar atención a los detalles más sutiles, los murmullos que se acalaban al paso de Alejandro y Valentina, las miradas juidizas de los camareros y la ansiedad que flotaba entre platos decorados para impresionar. El calor de la humillación sufrida seguía vivo en la piel de Valentina, pero algo dentro de ella, quizá la chispa de dignidad que años de esfuerzo habían alimentado, comenzaba a relucir de nuevo.
esta vez reforzado por la protección de Alejandro y el sentido de justicia que él había declarado frente a todos. Alejandro, por su parte, observaba siempre atento. Cada palabra del gerente, cada ademán de disculpa de los empleados, era registrado con minuciosidad. No había sido necesario alzar la voz para conseguir respeto. La sola presencia del joven magnate y la firmeza de su gesto habían bastado para que todo el personal supiera que algo profundo estaba cambiando. Pero más allá de los gestos, era el trasfondo de la situación lo que le molestaba. ¿Cuántas personas habrían pasado antes por ese lugar y se habrían ido con la tristeza de no encajar por pura apariencia? Mientras rebanaba con calma el póster, pensaba en todo aquello y de pronto, respiró hondo, como acumulando la energía necesaria antes del gran giro. La velada se aproximaba a su desenlace cuando un hombre de traje, gris y mirada inquisitiva se acerca a la mesa. Era el propietario visible del restaurante, el dueño oficial, para la galería. Aunque en los negocios de la ciudad se sabía que siempre había inversores silenciosos detrás de cada fachada. Este hombre, que respondía al nombre de Sir Becker, caminó con paso seguro, intentando recuperar el control de la situación que, evidentemente, ya no estaba en sus manos. «Señor», dijo, dirigiéndose a Alejandro, haciendo una leve inclinación de cabeza. «Mi gerente me ha puesto al tanto de algunos malentendidos ocurridos esta noche. Quiero expresar en nombre del establecimiento nuestras más sinceras disculpas». Alejandro lo miró con expresión neutra. «Malentendidos», repitió, con voz suave pero cargada de una ironía apenas velada. «¿No lo llamarías? Lo que ocurrió aquí fue un acto de prejuicio, rechazo y inequidad hacia mi esposa, quien solo venía a celebrar un logro importante. Eso es lo que su restaurante tiene para ofrecer a los clientes». El Sir Becker forzó una sonrisa diplomática, cruzando las manos frente al abdomen. «Le aseguro que es un gesto aislado. Nuestro restaurante siempre ha valorado la excelencia, tanto en el trato como en la cocina». Valentina, al escuchar, baja la mirada hacia el mantel, recordando los fragmentos de conversación que cortaban el aire horas antes, la risa cruel de la mujer de los coleres, la desconfianza del camarero, el rostro del gerente al pedirle que se retirara. Notó cómo su propia rabia, lejos de aplacarse, evolucionaba hacia algo diferente, una voluntad grande y, por primera vez, una sensación de pertenencia inesperada. Alejandro posó su mano sobre la suya, como si percibiera en silencio el torbellino que bullía dentro de ella. «Eso mismo espero», dijo Becker, inclinándose un poco hacia la mesa, «porque me interesa, como inversionista principal de este sitio, que la excelencia sea real y no solo una palabra bonita en una carta de vinos». El hombre de traje gris apenas pudo disimular el sobresalto. Miró a Alejandro, luego a Valentina, procesando la información, como si acabara de descubrir que el suelo bajo sus pies era inestable. El rumor se expandió por la sala, transportado como ondas invisibles por los comensales cercanos. «Ha dicho inversionista principal». Un joven en la barra, que antes ignoraba a Valentina, soltó el vaso con tal descuido que algunos giraron a mirar. «Sa». Becker recompuso su expresión. «Por supuesto. Señor, no estaba al tanto de que usted estuviera tan involucrado en este negocio. Por favor, permíteme asegurarme de que algo así no vuelva a suceder. ¿Sabe algo que pueda hacer hoy para enmendar lo ocurrido?» Antes de que Alejandro respondiera, Valentina sintió el impulso de intervenir. Se enderezó, y con la voz algo temblorosa pero firme dijo: «Solo espero que a nadie más le suceda, porque no se trata de si uno tiene dinero o no, ni de quién es su pareja. Se trata de respetar la dignidad de quienes entran por esa puerta». Las palabras de Valentina suspendieron el aire unos instantes. Algunos comensales la miraron admirados. El Sir Becker asintió, incómodo, y murmuró unas palabras de compromiso antes de retirarse rápidamente, dejando tras de sí una estela de admiración y murmullo en la sala. Alejandro la miró con orgullo, apretando suavemente su mano bajo la mesa. «Hizo fue perfecto», susurró. Valentina cerró los ojos, buscando refugio en ese gesto,
sintiendo que toda una vida de silenciosa resiliencia le daba, de pronto, un lugar central ante el mundo. Sin embargo, la tensión no desapareció del todo. El gerente al fondo temblaba visiblemente. Supo en ese instante que todo su futuro dependía ahora de esas mismas personas a las que horas antes había despreciado. De alguna manera, parecía más viejo bajo el foco dorado del salón, mientras los camareros, los mismos que antes caminaban con indiferencia o arrogancia, se reunían en una esquina, cuchicando y mordiéndose los labios. Los minutos siguientes se deslizaron entre conversaciones tensas, platos de postre casi intactos y un silencio expectante. Alejandro, cada vez más absorto, sacó su móvil y envió un par de mensajes. La determinación en sus rasgos era inequívoca. Valentina le estudia el perfil, buscando señales de molestia, pero solo a lo calma y un dejo de anticipación. Alejandro, ¿a qué harás ahora? Le pregunta al fin, con la voz baja, solo para él. Confía en mí, sí, le respondió, rozando su dedo pulgar sobre el dorso de su mano. Es el momento. Ya no solo se trata de nosotros, Valentina. Ese restaurante necesita recordar por qué nació, para quién existe realmente. Esta gente, dijo señalando con la mirada sutil a los empleados, necesita saber que sus actos tienen consecuencias. En ese instante el gerente azulado el rostro de miedo se aproximó, titubeando. Señor Alejandro, le ruego que acepte mis disculpas. Todos nos sentimos terribles por lo sucedido. Coge alguna forma de enmendarlo. Alejandro lo miró con seriedad, dejando que el silencio pesara. Me gustaría que tú mismo reunieras a tu equipo frente a todos los presentes. Quiero que ofrezcan una disculpa pública a mi esposa y a cualquier cliente que alguna vez haya sido juzgado por su apariencia. Luego hablaremos sobre tu futuro en este local. El gerente palidecía, tartamudeando una aceptación. Poco después, entre el clamor creciente de los curiosos, el personal fue reuniéndose frente a la barra. El gerente se aclaró la garganta, tragando saliva. Damas y caballeros, empezó, la voz temblorosa. Queremos ofrecer una disculpa formal a la señorita Valentina Rojas y a quien, en el pasado, no haya recibido el trato digno que merece. Hoy aprendimos, de la forma más difícil, que el respeto es la verdadera excelencia. Hubo un breve contenido aplauso de algunas mesas. Valentina sintió de nuevo la mirada de todos sobre ella, pero esta vez no le dolió, la llenó de una inesperada y sólida certidumbre. La justicia, al fin, parecía abrirse un hueco, aunque fuera pequeño. Pero justo cuando el ambiente parecía tornarse más amable, una complicación imprevista surgió. Una mujer elegante, hasta ese momento calada en el fondo del salón, se levantó con indignación. Se supone que debemos creer que con una disculpa se borra el prejuicio. Protestó en voz alta. Su rostro, endurecido por años de privilegio, estaba cubierto de desaprobación. El mundo no cambia porque lo ordene alguien en un Ferrari. Las palabras vibraron en el aire, creando una nueva grieta en la noche. Algunas personas asintieron con dudas, otras, movidas por el ambiente, la miraron con fastidio. Alejandro se levantó, con calma, y dirige su atención a la mujer. «¿Tiene razón?», dijo, sin buscar confrontación, pero mirando de frente. El mundo no cambia solo por una disculpa ni por un autocarro. Cambia si todos decidimos que aquí ahora, nadie más será humillado por su apariencia. O si alguien tiene que dar el primer paso, lo haré yo. El murmullo de la sala se apagó. Valentina sintió que contenía la respiración, percibiendo que algo definitivo estaba por pasar. Alejandro, mirando al gerente, anunció en voz alta, sin titubeos. «Esta noche quiero presentarles a la nueva administradora del restaurante. Alguien que conoce la excelencia de verdad porque la vive cada día, no solo la aparenta. Les presento a mi esposa Valentina Rojas». La sorpresa fue total. Hubo bocas abiertas, murmullos desbordados, asombro genuino en los rostros de empleados y comensales. El gerente palideció por completo, sabiendo lo que vendría. Algunos empleados aplaudieron, unos por convicción, otros solo por reflejo. Pero ningún aplauso igualaba el latido feroz del propio corazón de Valentina. ¿Que alguna vez has sentido cómo,
Tras años de lucha, ese instante de justicia por fin lega y pon tu vida y tu valor en el lugar que mereces. Mientras la noticia resonaba por todo el salón, los implicados en la humillación parecían buscar refugio en las sombras, comprendiendo, quizá demasiado tarde, que en ese sitio, desde esa noche, la dignidad sería la única riqueza que contaría realmente. Pasaron unos segundos en los que la realidad parecía quebras en mil fragmentos delante de los presentes. Valentina, de pie bajo la luz jálida de la lámpara principal, respiró hondo, sintiendo como el asombro se dispersaba por toda la sala y lentamente era reemplazado por algo distinto a admiración, asombro genuino y una pizca de esperanza silenciosa. Alejandro a su lado mantenía el gesto sereno, pero sus ojos demostraban un apoyo absoluto, como si con solo una mirada pudiera decir todo lo que no alcanzaba a pronunciar en voz alta. El gerente, con el rostro al borde del derrumbe, tragó saliva, sabiendo que el desenlace de esa noche definiría su futuro dentro y fuera de las paredes de aquel restaurante. El Sir Becker, que se había visto obligado a volver tras la conmoción, intenta recomponerse y balbuceó unas palabras respetuosas a Valentina, pero supo que, en esa sala, su autoridad era ahora secundaria. Los empleados se removían nerviosos y algunos, especialmente el camarero que la había tratado con desprecio, se acercaron con pasos vacilantes. Señorita Segura Rojas, Coricio, cabizbacho. No hay justificación para lo que hagáis. Fui un necio, lo lamento de corazón. Si pudiera darle la vuelta a esta noche, Valentina, que nunca había buscado humillar a nadie, lo observó largo tiempo. En su mente, también pasaban imágenes de sí misma, niña en el pueblo, ayudando a su madre en la cocina, limpiando manos y rostros manchados por la tierra, escuchando historias sobre dignidad, justicia y el valor de mirar a todos a los ojos. Había llegado el momento de demostrar quién realmente era. Gracias por tu honestidad, dijo, tranquila y directa. Todos cometemos errores. Lo que importa es la voluntad de cambiarlos. Pero aquí, mientras yo esté a cargo, el respeto será la regla, no una excepción ocasional. De ahora en más, este restaurante recibirá a todos por igual. Ni mi apariencia, ni la de ningún cliente, ni su ropa ni su billetera, decidieron ya más cómo deben ser tratados. Un murmullo de asentimiento recorrió no solo el grupo de empleados, sino también las mesas, donde algunos clientes, antes tan seguros de su sitio, ahora se sentían incómodos por dentro. Otros sonreían, visiblemente aliviados, como si presenciar esa reivindicación les otorgara, también a ellos, un nuevo comienzo. A veces, cuando uno encuentra el coraje de alzar la voz, enseña sin proponérselo que la verdadera clase no reluce en el oro, sino en la nobleza de los actos. Alejandro se acercó, con un gesto cómplice, rodeó la cintura de Valentina. Sabían ambos que esa noche iban a ser recordados no solo por el escándalo, sino por lo que decidieran construir a partir de allí. El gerente, aún pálido, intenta recobrar algo de control. Señora Rojas, entiendo su mensaje. Si lo permite, me gustaría quedarme y demostrarle que puedo aprender, que puedo liderar este equipo bajo las nuevas reglas. Valentina consideró la petición unos segundos. No era una persona de rencores. Eso depende de ti, respondió. Aquí el ejemplo lo pone cada uno. Si realmente estás dispuesto, tienes la oportunidad de rehacer tu historia desde hoy mismo. El hombre inclina la cabeza y Valentina nota que aquello, más que una humillación, era el primer paso auténtico hacia un cambio profundo. En los días y semanas siguientes, la noticia del escándalo y del nombramiento de Valentina como administradora recorrió toda la ciudad. Gente de todos los barrios empezó a frecuentar el restaurante, estudiantes con sus libros de texto doblados, abuelas y nietos celebrando cumpleaños modestos, trabajadores con uniformes sencillos y turistas intrigados por aquel sitio donde todos son bienvenidos. Las paredes volvieron a llenas de auténtica alegría y la música suave acompañó, por primera vez en mucho tiempo, a conversaciones que oscilaban entre la nostalgia y la esperanza. Valentina, con humildad, recorrió cada mesa,
Preguntó por gustos y necesidades, aprendió los nombres de cada empleado y, sobre todo, escuchó sus historias. La cocina se abrió a nuevas recetas, inspiradas en los sabores del campo y la ciudad. Los camareros comenzaron a ver a los clientes con otros ojos. Ya no buscaban perfiles, sino anécdotas y sueños. ¿Has sentido alguna vez que tu simple presencia puede transformar un lugar guay, sin quererlo, encender la chispa de la bondad en otros? El antiguo gerente, ahora bajo la guía atenta de Valentina, afrontó su enorme rito pedir disculpas, de verdad y trabajar desde la empatía. Algunos empleados eligieron marchas, incapaces de adaptarse al nuevo clima. Otros, en cambio, florecieron, descubriendo que es la calidez la que es a un restaurante inolvidable. Alejandro pasa a ser menos visible. Decidió que ese era el momento de Valentina, y ella, aunque al principio se sintió abrumada, pronto supo que la verdadera fuerza de un líder se mide en la capacidad de hacer sentir a los demás parte de algo grande. No fueron pocos queenies, al encontrarla limpiando mesas o repartiendo café a un rincón olvidado, se sorprendieron de su sencillez y humanidad. Una y otra vez, Valentina recordaba a los empleados y a sí misma: lo que somos no se ve en la etiqueta, sino en las acciones cotidianas. ¿Qué lección te hubiera cuidado de vivir algo así? Un día, ya avanzada en su nueva gestión, recibió la visita de una familia con ropa de trabajo y miradas inseguras. Dudaban en entrar, pero Valentina misma fue a recibirlos. Supieron, con solo verle la sonrisa, que al Inadi sería gozgado. El equipo, atento, los atendió con el mismo esmero que a cualquier otro cliente. Cuando la familia salió, dejaron una simple nota en una servilita: gracias. Hoy nos sentimos bienvenidos. No hubo mayor recompensa que esa para Valentina. Aquel episodio permaneció en la memoria de la ciudad. Cuentan los más antiguos, los que alguna vez temieron cruzar la puerta de ese restaurante, que todo cambió cuando una chica humilde fue echada, pero al volver, acompañada de su esposo, devolvió la dignidad a todos con el poder de la sencillez. Sus logros, si bien medibles en cifras de éxito y en las reservas agotadas los fines de semana, se reflejaron sobre todo en la mirada de agradecimiento de quienes, gracias a Valentina, aprendieron que un error puede ser el inicio de algo mayor si hay honestidad y voluntad de cambiar. Alejandro, en la intimidad de su hogar y muchos meses después, le confesó: y siempre supe que eras tú la persona indicada para humanizar esos muros fríos. No me equivoqué. Valentina le sonrió apretando su mano. Lo único que has fue recordar lo que nos enseñaron nuestros padres. Aquí todos tienen derecho a un lugar, ya que si les trate con respeto. La lección se esparció por la ciudad como semillas al viento. Restaurantes vecinos adoptaron políticas similares y en poco tiempo el rumor llevó a otros negocios a cuestionar el verdadero sentido de la palabra excelencia. Valentina cambió el lujo de los manteles por la calidez de las palabras, la música enlatada por el murmullo vivo de las historias compartidas. No buscó aplausos ni homenajes, sino que convirtió la herida en enseñanza y la humillación en justicia. Los antagonistas, el gerente, los camareros prejuiciosos y hasta algunos clientes, aprendieron, a veces por las buenas, otras a la fuerza, que el respeto no tiene precio. Supieron que, en ese espacio, nadie volvería a ser menospreciado por portar ropa sencilla o reservar una mesa para celebrar la vida sin ostentaciones. Muchos años después, cualquier desconocido podría jalar la placa de bronce cerca de la entrada, sencilla, reluciente y sin grandes adornos, que decía aquí: todos son bienvenidos. La excelencia está en el respeto. En los rincones del restaurante, la humilde felicidad de Valentina seguía impregnando cada rincón, cada sonrisa de los empleados antiguos, cada plato servido con amor. La historia de esa noche quedó como leyenda viva, repitiéndose en murmullos y anécdotas en cientos de mesas y hogares. Su esencia perduró porque, gracias al coraje de una mujer, la luz de la justicia convirtió el oro superficial en verdadero valor humano. Why así Valentina, la chica humilde, no solo cambió un restaurante, cambió el corazón de todos los que alguna vez cruzaron esa puerta. Why tú,
¿Has sentido en alguna ocasión que tu ser interior vale más que cualquier apariencia? Vale la pena reflexionar sobre cómo podríamos transformar el mundo si todos eligiéramos ver más allá de la superficie. Si esta historia resonó contigo, por favor presiona el botón de suscribirte, regálanos un comentario con tus impresiones y comparte tu experiencia. Nos vemos en nuestra próxima historia.